del capitalismo. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito de lo que fue Adam Smith y empezaremos con David Ricardo. ¿Sale? Pero antes vamos a hacer nuestro tradicional pase de lista. Rodolfo. Presente. Bien. Carmen. Presente. Carolina. Presente. Alma Lisset. Presente. Nicolette. Presente. Nuria. Rodrigo. Presente. Ayelen. Ait. Iván. Presente. Miriam Azucena. Presente. Cassandra. Esmeralda. Presente. Bianca. Presente. Ian Leonardo. Odette. Mariana Lucía. Presente. Jimena. Ana Paola. Alexia. Presente. Presente. Miguel. Valeria. Presente. Belén. Presente. Luis Antonio. Presente. Iván. Angelina. Presente. Zoe. Presente. Angélica. Presente. Andrea. Presente. Laura. Ana Laura. Profe, buenos días. Soy Vania, así estoy presente. Hola. Eres Reyes, ¿verdad? Vania. Sí. Ok, ya está. A ver, ¿quién más? Ana Cepeda, Ashley Guerrero, Gilén Figueroa. Profesor, yo también soy Ian González. González, Ian Leonardo. No. Profe, yo también estoy. No sé si me escuchó hace rato. Ana Melgarejo. Sí, Gracias. de nada.
Sale. Entonces, como estábamos platicando en la sesión pasada, los planteamientos giran en torno a Adam Smith, David Ricardo. Empezábamos con un poquito de Adam Smith. Decimos que él es el fundador de la escuela clásica, ¿no? Se considera Adam Smith el padre de la economía clásica. Cuando estábamos desarrollando nuestra lectura, aparecía alguna principal obra sobre la cual desarrolla o aporta lo que es el funcionamiento económico. La obra se llamaba La riqueza de las naciones, ¿no? Bueno, es algo así como investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Entonces, desde ahí nosotros pudimos ir destacando algunas particularidades de lo que es el funcionamiento económico. ¿Sale? Entonces, bueno, se señala, por ejemplo, de lo que es más relevante, eh, la importancia del trabajo, ¿no? Entonces, por tal motivo, él establece una teoría del valor, en donde él decía que toda la mercancía o todos los productos, todos los bienes tienen un valor, ¿no? Y este se mide a razón de lo que genera la riqueza en un país, que es el trabajo, ¿sale? Entonces, él tiene su teoría objetiva del valor, ¿vale? En la teoría objetiva del valor, hay una distinción, porque para Adam Smith, el valor, recuerden que lo da la cantidad de horas trabajo que el hombre realiza para producir un bien. Entonces, yo les decía, imagínense que un par de zapatos se producen en 3 horas y en 3 horas se produce este, 6 prendas, bueno, 6 playeras, ¿no? Esto obviamente medido desde el enfoque de las horas trabajo que requiere el hombre para poder producir. O sea, de 3 horas se produce un par de zapatos y en 3 horas se produce seis playeras, ¿no? Entonces, este será el tiempo de horas trabajo, el cual da como resultado las 6 prendas y el par de zapatos. Por tanto, el valor de cambio sería equivalente, ¿no? Un par de zapatos a seis playeras, ¿sale? Y también, obviamente, hablamos de lo que fue el valor de uso. En la lectura también se entendía como la mercancía o los bienes tienen un valor de uso, esta es la utilidad, ¿sale? También el valor está a razón del uso que demos a las mercancías. Entonces, aquí en su teoría objetiva del valor, él dice que el valor de las cosas no se establece en la razón del juego de la oferta y demanda, ¿sale? Ya saben que hay productores los cuales ponen a disposición determinada cantidad de productos, nos ofertan, ¿sale? Y hay algunos que somos la sociedad que consume, la cual está en disposición para consumir los bienes que los oferentes ofertan, ¿sale? Y estos entran en el juego de qué cantidad de productos se ofertan y el establecimiento de precios, los cuales si los demandantes no están de acuerdo con esos precios, los oferentes tendrán o que disminuir el precio a razón de que el demandante esté dispuesto a consumir, ¿no? Entonces Adam Smith no ve ahí lo que es el establecimiento del valor sobre el bien, sino que él lo ve a través de lo que son el trabajo medido en horas, ¿no? Entonces, el trabajo medido en horas, es el que va a determinar cuántas horas son necesarias para producir un bien. Y obviamente en el proceso de producción, por ejemplo, las máquinas, la infraestructura, o sea, todo lo que es necesario para producir, le van a transferir una parte de su valor. Entonces, con esto, Adam Smith nos dice que el trabajo va a incrementar la riqueza de un país, ¿sale? Entonces, pero recuerden ustedes que él hace la acepción de lo que es el trabajo útil, ¿no? Entonces, gracias al trabajo, los hombres van a desarrollar sus destrezas. Aunado, recuerden a la gran división del trabajo que él justifica, porque yo les platicaba, ¿no? En el contexto de que en cada país, pues se va a generar
una producción específica de un bien, ¿sale? Porque este tiene un término que es la ventaja absoluta. Como posee ventajas absolutas, entonces ese país pues se va a encargar de producir lo que tiene ventaja absoluta en torno a recursos, técnica, conocimiento y vaya, los atributos o condiciones necesarias para que se dé la producción específicamente en ese país, pero en algún otro país se va a producir algún otro bien. Y entonces, así es como él justifica la gran división social del trabajo, en donde independientemente del lugar donde te encuentres, en ese lugar se va a generar producción y acuérdense que platicábamos sobre la mano invisible. La mano invisible va a promover que lo que se produzca en un determinado lugar lo lleve a quien lo demande en algún otro punto de, pues del país, ¿no? A nivel nacional o internacional. ¿Sale? Es cómo se distribuye a través de esta paradoja lo que es la mano invisible. Se le va a llevar lo que alguien requiere, ¿no? En un lugar se produce, la mano invisible lo distribuye a quien lo requiere. Entonces, bueno, y obviamente lo que es la mano invisible, para que pueda darse eh, este, esta distribución de los bienes, se necesita que no exista un Estado que intervenga. ¿Sale? De hecho, en la lectura yo les dije, estas son las tres funciones que debe de hacer el Estado, ¿no? Delimitaba lo que es el orden, la justicia, lo que es atender a si se presenta a lo mejor conflictos de interés económico entre países, y lo que también pues es la generación de instituciones, así como también todo lo que no le interesa al sector productivo, ¿no? Como lo es la generación de la infraestructura necesaria para que se pueda dar el intercambio comercial. Entonces, todo eso le corresponde al Estado, ¿no? Pero recordamos que el Estado no debe de interferir, o sea, le debe de promover en el capitalismo, desde el enfoque primero de Adam Smith, se debe de promover el dejar hacer, ¿sale? El dejar producir a la gente lo que bajo sus condiciones les sea preferente y y obviamente, ¿no? El dejar pasar, ¿no? El dejar hacer y el dejar pasar. Así es como según Adam Smith, así es como se da automáticamente la autorregulación del mercado. Sale, ya saben, esta mano invisible va a llevar al demandante lo que el oferente le ha producido, ¿no? Porque el demandante lo requiere. Entonces, algunos compran esos productos o servicios y obviamente algunos los venden, ¿no? Los generan los bienes y generan los servicios. Entonces, bueno, para Adam Smith, gracias a que no interviene el Estado y que la economía se autorregula, él encuentra un equilibrio, ¿vale? En los mercados. Para Adam Smith, pues es imposible creer que pueda existir algún desequilibrio en lo que es el libre mercado, ¿sale? Él decía que es una condición natural mediante la cual pues no puede existir ni tan siquiera el desempleo, no puede existir fluctuaciones, ¿no? Crisis, por ejemplo, eh, recesiones, ¿sale? Esto no puede ser porque pues prácticamente el mercado capitalista pues se da de una forma tan perfecta, ¿sale? Que al final, bueno, va a llegar a un estado estacionario, en donde siempre se va a generar los mismos resultados, ¿vale? Entonces, por tal motivo, pues no hay ninguna fluctuación, ¿vale? Señala que las relaciones de producción, por ejemplo, y distribución, pues siempre van a permanecer constantes, sin ningún cambio. Y obviamente, ¿no? El Estado aquí, su función siempre va a ser de promover el liberalismo económico, ¿sale? Debe de promoverlo, no intervenir. Entonces, algo que caracteriza, por ejemplo, a la sociedad, pues es que esta posee libertad. ¿Sale? La sociedad es libre. ¿Sale? La sociedad a través del trabajo genera riqueza. Y obviamente, yo les platicaba, ¿no? Cuando alguien busca, según Adam Smith, su propio interés, está beneficiando a la sociedad. Entonces, a los productores al buscar su propio
interés, pues van a producir bienes que a la vez van a ser de utilidad para la sociedad, o sea, van a buscar también el beneficio social, ¿vale? Entonces, estos oferentes siempre van a producir en cantidades adecuadas y con base en esto, pues nunca van a generar algún tipo de desequilibrio. Y recuerden ustedes lo que es la ventaja absoluta, que es lo que ya les había dicho, que es las condiciones preferentes que tiene un país para poder producir, ¿sale? Lo que alguien va a demandar, ¿sale? Entonces, bueno, hasta ahí nos habíamos quedado en lo que fue el desarrollo de la lectura. Vamos a continuar con la misma para que quiero que a lo mejor en un primer momento no le agarran la onda, pero vamos a hacer la lectura. Una vez que terminemos la lectura, les voy a especificar algunos conceptos importantes que se desarrollaron a lo largo de la lectura, específicamente de David Ricardo. Una vez que terminemos, les voy a proyectar un video en donde esos conceptos que se van desarrollando en la lectura, que quedan un poco ambiguos o muy abstractos, se va a ejemplificar en ese video y les va a ayudar a ustedes a entender mejor el pensamiento de David Ricardo. Sale, obviamente David Ricardo es más complejo. David Ricardo presenta el análisis de algunas variables que hacen ver que el mercado no se autorregula de una forma tan sencilla, ¿no? Y que hay que, obviamente, tomar en consideración factores endógenos, exógenos, los cuales pues tienen relevancia a la hora de decidir si el capitalista le conviene o no realizar inversiones. Entonces él se va a meter con lo que son términos como lo que es ventaja comparativa, ¿vale? La importancia de lo que es el salario, la distribución del beneficio de la renta, los rendimientos decrecientes. Son términos importantes que manifiesta el pensamiento de David Ricardo, los cuales se mencionan en el texto y bueno, más adelante en el video los vamos a ir aclarando. Pero primero vamos a seguir la lectura. Mercado. Bueno, vamos a hacer nuestra lectura de corrido y ahorita nos detenemos. Jaime Pozos. Mande. ¿Me ayudas, por favor? Empezamos, David Ricardo. Empiezo en la... Sí, donde dice David Ricardo. Sí. 1772, 1823. Ok. David Ricardo, 1772-1823. Ay, dejo de compartir, pues. Ya. En los principios de economía política y tributación, este autor se centra de forma prioritaria en la cuestión específica de la distribución de ingresos, en la que muestra un elevado nivel de abstracción y la lógica rigurosa de sus razonamientos. Sentó las bases de lo que hoy se llama construcción de modelos para explicar una realidad extremadamente compleja, donde múltiples variables interrelacionadas
cambian e interactúan continuamente, con lo que reduce el sistema socioeconómico a sus aspectos esenciales de acuerdo al problema concreto a estudiar. De ese modo se aíslan las variables más relevantes y se plantea unos supuestos muy restrictivos, y a continuación se razona deductivamente hacia una conclusión final que luego debe confrontarse con la realidad. Ok, bien, gracias. Bueno, con esto que nos está empezando a decir la lectura, tiende obviamente a un análisis más profundo de David Ricardo, a comparación de lo que fue Adam Smith. Sale, de hecho, el establecer modelos, por ejemplo, ya son modelos deductivos, ¿no? Estos modelos pretenden eh, llegar a lo que es la objetividad. Eh, este economista señala la validez de la teoría del valor a la era precapitalista y la proclama el principio fundamental y universal de la economía capitalista. Admite que es esencial la utilidad para una mercancía tenga valor de cambio, pero la rechaza como medida de ese valor. El valor de cambio se deriva de la escasez o del trabajo. La cantidad relativa de mercancías que producirá el trabajo es lo que determina su valor relativo presente y pasado, y no las cantidades relativas de mercancía que se dan al trabajador en cambio de su trabajo. Trata de demostrar afirma que el valor lo determina no solo el trabajo presente, sino también el pasado, que está incorporado en los instrumentos, las herramientas, los edificios, etc. Ok, bien. Aquí ya hay una interpretación diferente de lo que es el entendimiento de lo que es el valor, ¿vale? En lo que, como primero establece la cantidad de horas de trabajo Adam Smith, bueno, él va a tomar algunos otros elementos que incorpora que se dé el valor de los objetos, ¿no? Por ejemplo, él hace ver que el término escasez también genera el valor a los bienes. ¿Y esto cómo lo llevamos a una realidad inmediata? Pues es la relación de escasez que tiene un bien, que no obligadamente se mide a razón de la cantidad de horas trabajo, determina el valor debido a que la escasez hace que se incremente el precio final de un bien a razón de quien lo pueda pagar, ¿vale? Cuando los productos son escasos, estos incrementan su valor, ¿sale? A cantidades mucho o por encima, ¿no? Mayores que el tiempo, trabajo que necesite un hombre para poder producirlo. Y aquí él nos hace ver en esto que hemos leído que también hay una incorporación de valor que genera valor gracias al trabajo que se hizo en el pasado. Es decir, todos estos productos, instrumentos, herramientas, infraestructura, también está incorporando valor al bien, ¿sale? Por tal razón, aquí él afirma que el valor también lo determina el trabajo pasado, ¿sale? Y el trabajo presente. Continuamos con la lectura. Alexia. Sí. También postula que las condiciones sociales concretas de producción no afectan el resultado, ya que el valor sigue siendo determinado por el trabajo presente y el acumulado. Pertenezca este último a no traba- Pertenezca este último o no al trabajador.
La única diferencia está en que, en el último caso, el valor del producto que el capitalista vende se divide en dos partes, una que se paga los salarios del trabajador y otra que forma parte de las utilidades del capitalista. Ok, entonces aquí en la distribución de la renta, el, el- este ingreso que se obtiene como medida de valor de los bienes, que es bajo el trabajo presente y el trabajo que se acumula, entonces se tiene que distribuir. Esta distribución se da a la par de quien invierte, obviamente, que es el capitalista, el cual espera una utilidad, y el asalariado, el cual es el trabajador, el cual requiere también una parte de este ingreso, ¿no? Por tanto, el capitalista le paga una parte del, del, del valor de los bienes, le paga una parte al asalariado. Ana Cepeda, continuamos con la lectura. ¿Me escucha, profe? Sí. El valor relativo de las mercancías estaba regido por dos causas: por la cantidad relativa de trabajo necesario para producir las mercancías en cuestión y por las tasas de utilidades durante el tiempo en el que el capital permanece inactivo hasta que las mercancías sean llevadas al mercado. Pensaba que la teoría de la distribución quizás pudiera separarse de la teoría del valor. Menciona que el aumento, perdón, continúo. Sí, por favor, hasta economía política. Menciona que el aumento del producto neto de un país es compatible con la disminución del producto bruto y que la opinión que sustenta la clase trabajadora de que el empleo de máquina es con frecuencia perjudicial para sus intereses no se funda en prejuicio o un error, sino que está de acuerdo con los principios correctos de la economía política. Ok, bien. Bueno, aquí el contexto de la opinión, ¿no?, sobre la utilización de máquinas es un poco perjudicial, dado a que cuando se viene la incorporación de las máquinas dentro de los procesos, imagínense la cantidad de trabajadores que se requerían para producir una buena cosecha. Entonces, estos campesinos serán contratados para trabajar las tierras. Pero una vez que el terrateniente empezó a utilizar máquinas, pues las máquinas vienen a sustituir a la mano de obra humana. Entonces esto trae como consecuencia el despido, pues, de los campesinos, ¿no? Y los campesinos, pues, recuerden, al bajo grado de desarrollo, grado de desarrollo, que obviamente es carente en el ámbito de la educación, porque los campesinos, pues estos se especializaron en el labor del trabajo de la tierra, estos son reemplazados. Por eso se dice que hay una opinión en donde se justifica que el empleo de la máquina en un momento fue perjudicial. Ahora, esto lleva a descontextualizar al campesino de sus labores y lo obliga a adentrarse a las actividades manufactureras, ¿vale? Y esto lleva al trabajador a que se condicione a lo que el capitalista le establece, que prácticamente es el seguimiento de un trabajo ya en la industria, el cual dentro de la teoría de la renta le tocará una parte del valor del bien que él produce medido a través del salario. ¿Sale? Nada más aquí la equivalencia distributiva es diferente. ¿Sale? Es mayor al capitalista simplemente porque este es quien invierte, y quien vende su fuerza de trabajo, pues queda un poco también afectado, dado a que el beneficio de la renta, de la distribución, es el mínimo el que le corresponde al campesino. Y eso mínimo habla del el salario mínimo de subsistencia para que él pueda vivir. Por eso el empleo de esta
tecnificación en este proceso de capital, pues le afecta, ¿no? Es perjudicial. Por eso se dice eso en el texto. Ahora, Andrea Roldán, continuamos por favor con la lectura. Desde David Ricardo hasta el precio del oro. David Ricardo rompe con la creencia contenida en la teoría clásica de que el sistema económico lograba automáticamente el empleo total de la mano de obra y el equilibrio del mercado a través del tiempo, y que no eran posibles las fluctuaciones de la actividad económica o un estancamiento prolongado. En sus obras, El elevado precio de los metales preciosos y Ensayos sobre la influencia del reducido precio de los cereales sobre las utilidades del capital, centró su interés sobre los aspectos monetarios. En sus obras realiza aportes en temas como las teorías al dinero, la banca y el mecanismo de pagos internacionales. La teoría cuantitativa del dinero se expuso de manera muy rigurosa y la aplicó al mecanismo internacional, los efectos de la inflación y la depreciación sobre las salidas de oro, y la relación entre la cantidad de billetes en circulación y el precio del oro. Aquí hay algo importante, ¿no? Independientemente de lo que es el análisis que hace en el ámbito cuantitativo, la teoría cuantitativa del dinero, aquí nos hace ver cómo realmente la economía, pues tiene un movimiento, es decir, se pueden presentar a la mejor afectación porque una alza de precio derivada de la fluctuación trae como consecuencia que los capitalistas tienen que tomar decisiones que impactan directamente en el beneficio de su margen de utilidad, ¿vale? Entonces, no es tan perfecto como nos los decía Adam Smith. Ahora, el decir que la economía llega a un estancamiento significa que habrá factores que en algún momento no van a permitir la posibilidad de que se ensanche el grueso de la cantidad de productos derivado de las condiciones que se pueden presentar como parte de este fluctuar. Entonces, aquí es interesante que hay una contraargumentación a lo que era, según Adam Smith, una autorregulación. David Ricardo nos hace ver que sí se pueden dar condiciones mediante las cuales pues, los sistemas capitalistas entren en desequilibrios. Muy bien. Bueno, y aquí tenemos que también él aportó, ¿no?, sobre la teoría cuantitativa en relación a los efectos de el alza o la disminución, o sea, qué pasa, ¿no?, con el ingreso, la salida, en este caso de lo que es el oro. Los billetes, ¿cuál es la emisión o la circulación? Porque estos tienen un efecto, ¿no? Ahí si hay abundancia o si hay escasez de materia de oro o billetes, pues obviamente va a promover tanto una inflación, es decir, una alza en el precio, o simplemente con un margen de emisión monetaria en circulación, puede determinar que los precios se mantengan constantes. Bueno, él hace el análisis de la teoría cuantitativa del dinero. Muy bien. Continuamos con Bianca, por favor. Sí, profe. Además, propuso un patrón ligote oro sin monedas de este metal y que los billetes de banco fueran convertibles a un tipo fijo en barras de oro, pero solo en grandes cantidades. El estudio sobre el dinero no está exento de algún modo de contradicciones porque abortó
el problema desde el punto de vista de la teoría del valor trabajo. Había mencionado que el valor del oro y de la plata, como el de otras mercancías, lo determinaba la cantidad del trabajo que contenían. Formula su teoría de los pagos internacionales. El alza o la baja de los precios se debe a un exceso o a un defecto en la cantidad de la moneda en circulación. Si la moneda consiste por entero en los metales preciosos aceptados internacionalmente, las fluctuaciones en la cantidad del medio circulante traerán consigo su propio correctivo. Continúa el comercio internacional. Y permitía asignar los factores de producción entre diversos empleos de un modo más eficiente. Gracias. Carolina, hasta sí, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Desde ¿eso? Desde el dejar hacer. Ay, es que mi pantalla me muestra la pantalla, pero como un poco pixeleada, entonces no la alcanzo a ver bien. Ok. ¿No se entiende el texto? No, ¿puede Bueno, leer alguien más, por fin? sí, no te preocupes. Ok, Gracias. de nada. Colette, Sí, profe. Mm, ¿Dónde dijo? Es eh, que, sí, dice laissez-faire, ok. laissez-faire, como francés, pero en español significa el dejar hacer. El laissez-faire aplicado a las relaciones económicas entre los países daba saldo positivo, al igual que ocurría con las relaciones internacionales entre agentes individuales, cuyos intereses terminaban por armonizar el mercado. Ello lo mostró Ricardo mediante el principio de las ventajas comparativas, una gran aportación a la teoría del comercio internacional de esa época, y la cual se explicará en un apartado posterior de este bloque. Bueno, la ventaja comparativa habla de un análisis que hacen los países a razón ya de los costos de producción, no como Adam Smith, que decía simplemente que los países poseen ventajas absolutas, ¿sale? En donde pues cada uno iba a considerar lo que le convenía producir y que la mano invisible lo iba a distribuir. Aquí, esto, por ejemplo, si tú hablas de una ventaja comparativa, piensa que dos países pueden producir manzanas y pueden producir piñas, ¿sale? Pero cuando se hace el análisis de costo, ¿qué tanto me cuesta producir un kilo de manzana a un país y qué tanto le cuesta producir un kilo de manzana al otro país? Cuando se hace el costo comparativo, obviamente a alguno le va a costar menos. Entonces él tiene una ventaja comparativa, ¿sale? A lo mejor a alguno le cuesta menos producir manzanas, pero al otro que también produce manzanas y produce piñas, le conviene producir piñas, porque los costos en uno son inferiores a razón de manzanas y en el otro son inferiores a razón de piñas. Entonces, desde la ventaja comparativa que uno tiene y el otro, se da el intercambio.
en donde uno decide especializarse en manzanas y el otro decide especializarse en piñas. ¿Por qué? Por el análisis de costos se da la ventaja comparativa. Continuamos para Ricardo. ¿Me ayudas, Esmeralda, por favor? Sí, profe. Para Ahí, se Ricardo, mueve, se mueve. Ahí está. sí. Para Ricardo, el valor de todos los artículos extranjeros se mide por la cantidad de productos de nuestra tierra y de nuestra mano de obra, que a cambio de estos bienes se entregan, por lo cual no estaríamos recibiendo un valor mayor aún en el caso de que, en virtud del descubrimiento de nuevos mercados, se obtuviera el doble de la cantidad de bienes extranjeros a cambio de una cantidad dada de los nuestros, ya que el valor de los bienes nuestros entregados no ha cambiado. ¿Le sigo, profe? Por favor. En términos generales, las utilidades de un mismo país siempre están en un determinado nivel o difieren solamente cuando la inversión del capital es más o menos segura y accesible. No sucede esto en países distintos, sino los beneficios derivados del capital invertido en Yorkshire se excediesen los que se obtienen del capital empleado en Londres. La capital de Londres se trasladaría rápidamente a Yorkshire y realizaría una igualación de utilidades. En cambio, si a consecuencia de una tasa reducida de producción en Inglaterra debido al aumento del capital y de la población, se registrase un aumento en los salarios y redujesen las utilidades, no sería de esperar que la capital y la población inglesa emigrasen a Holanda, España o Rusia, donde las utilidades podrían ser mayores. Ok, gracias. Sí, esto simplemente es un ejemplo, ¿no? De que el capitalista pues está buscando las mejores condiciones para obtener una mayor renta, ¿sale? Cuando digo renta, pues es la utilidad, ¿sale? En donde las condiciones de los países pues den la posibilidad de que se reduzcan los salarios y que se incrementen los beneficios, ¿sale? Eso es lo que nos quiere dar a entender esto. Ahora vamos a continuar con la lectura. Estos son algunos tres autores de los que se señala muy poquito, ¿sale? Pero bueno, también están considerados como autores de la escuela clásica y sobre esta pues tienen aportes, ¿sale? Vamos a leer lo de Thomas Malthus. A ver qué nos dice Thomas Malthus. Marco, ¿me ayudas por favor con Thomas Malthus? Sí. Bueno, ahí lo que nos dice Thomas Malthus, la relación que sería en la cantidad de población, de índice demográfico, a razón de lo que es los recursos. Y bueno, aquí encuentro un problema, ¿no? Si la población crece más que los recursos, que la posibilidad de disposición de los recursos, pues estos tienden a agotarse, ¿no? Y esto va a generar claramente un problema como parte de los recursos que son indispensables para la satisfacción de las necesidades humanas. Luego, Jean-Baptiste. Mariana, ¿me ayudas, por favor? Jean-Baptiste Say. Su principal obra fue Tratado de Economía Política, y en ella manifiesta su planteamiento más conocido, Ley de Say, donde explica que la gran dificultad con la que se enfrenta todo proceso productivo no es la venta, sino la producción. Al aumentar la maquinaria, incrementarás la productividad del trabajo y con ella la oferta de mercancías. También aumentaría inevitablemente la demanda. Acá hay una relación entre lo que es eh, la cantidad de oferta, que según la ley 6 significaría que siempre va a corresponder su demanda.
Esto aboga porque se continúe con lo que es el libre mercado, ¿no? El dejar hacer y el dejar pasar. Porque según la ley de Say, dice, si se aumenta la maquinaria, aumenta la productividad y si hay mayor cantidad de productos que se ofertan en un mercado, estos tienden a demandarse. Esa es la relación directa, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice John Stuart Mill? Por último, a ver, Vania, ¿me ayudas a leer, por favor? Vania Reyes. Sí, profe. John Stuart Mill reúne buena parte de las críticas y utopías de la Revolución Francesa, sin renunciar a las denuncias que realizaban las contra-utopías a las transformaciones sociales. En sus principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social, texto publicado en 1848, se cuestionan las virtudes de la propiedad privada y se acepta la posibilidad de un socialismo redistributivo. Además, distingue entre las leyes de la producción, que son inmutables como las leyes físicas, y las de la distribución, que dependen de las instituciones, criticando la idea de David Ricardo de que las leyes de distribución son tan férreas como las de producción, de las que dependen, por tanto, las leyes de producción no son facultativas, tienen que producirse. Ya empezamos por ejemplo, John Stuart Mill, así como algunos otros autores, específicamente nuestra siguiente escuela, va a hacer críticas sobre toda esta forma de lo que es el capitalismo, ¿no? Y cómo se está dando la acumulación del capital base en el beneficio que obtiene el capitalista como consecuencia de la explotación del asalariado. De hecho, ahorita en el video va a quedar más claro porque David Ricardo expone la necesidad de mantener los salarios a lo más bajo posible. Como consecuencia, dentro de la teoría de la distribución de la renta, para que quien invierte, que es el capitalista se motive, se incentive a producir cada vez más, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia que exista una antagonía de clases, sale que nos la va a hacer ver lo que es la escuela de pensamiento económico de Karl Marx. ¿Sale? Hablaremos un poquito sobre, en Karl Marx, bueno, los voy a dejar investigar, pero me van a hablar sobre lo que es la alineación y su teoría del valor de Karl Marx. Entonces, bueno, vamos a regresar a lo que es el pensamiento de David Ricardo. Ya hemos revisado cómo claramente hay una relación totalmente diferente con el pensamiento de Adam Smith. A David Ricardo le interesa mucho la obra de La riqueza de las naciones y sobre esa va a hacer algunas críticas, ¿sale? Porque toma elementos que son mayormente complejos que hacen ver que la economía es más compleja de lo que Adam Smith planteaba, ¿no? No es autorreguladora y que obviamente aquí las condiciones para el establecer el valor también implican sobre lo que es el impacto del beneficio, bueno, no del beneficio, sino de lo que es el término escasez y que también el valor lo atribuye el trabajo pasado y el presente. Entonces, a razón de lo que es el comercio internacional, pues se sigue con la postura de que el Estado no debe de intervenir porque aquí desde el enfoque de David Ricardo dice que los países tienen ventajas comparativas y por tal motivo ellos van a decidir bajo el análisis de costes, pues qué le conviene producir y especializarse, ¿no? Cada uno de estos. Entonces, vamos a ver el contexto. El contexto es del cambio de la figura de los tres actores que nos hablaba Dan Smith, el terrateniente, el asalariado y el capitalista. Vamos a ver cómo funciona esta teoría de la renta y pongan atención a lo que es la teoría de la renta decreciente, ¿no? Bueno, vamos a ver el video, chicos. Vayan tomando sus apuntes para que me puedan platicar un poquito de lo que les llamó la atención sobre lo que es el salario, sobre lo que es la teoría de la renta diferenciada, algún otro concepto que se presenta en la ventaja comparativa y, bueno, algunos otros planteamientos que se van a observar en este video, ¿no? La proporción en relación del aumento de la población, qué pasa cuando la población aumenta, entre algunos otros. ¿Ese de David Ricardo ya lo checamos o todavía no? Creo que no, ¿verdad, chicos? El de David Ricardo.
José es un hombre de campo. Hace años heredó miles de hectáreas de tierra de parte de su padre, que a su vez las heredó de su padre, quien las heredó también de su padre, y así hasta llegar al primer José de la familia, que no las heredó de nadie, sino que las obtuvo por favores de amigos influyentes. Manuel vive en la ciudad. Hace unos meses ha decidido pedir un crédito para iniciar un emprendimiento. Incentivado por un amigo ingeniero agrónomo, Manuel busca dedicarse a la producción de soja para exportar. Luego de asesorarse adecuadamente sobre el cultivo de esta oleaginosa, inicia la búsqueda de campos para llevar adelante su emprendimiento. Las tierras que Manuel quiere utilizar son las más fértiles y cercanas a los puertos, desde donde se exporta la soja al mundo. Por sus bondades, estos campos son los más codiciados para la ganadería y, por sobre todo, para la agricultura. Luego de una extensa búsqueda, Manuel encuentra unas tierras que le parecen las indicadas y se sienta a negociar con su propietario, José. ¿Serán beneficiosas para Manuel las condiciones que exige José para arrendarle su campo? ¿Algún exponente de la historia del pensamiento económico podrá ayudarlo con su negociación? La revolución que trae la consolidación del capitalismo industrial tiene un testigo clave y muy lúcido: David Ricardo. Nace en Londres en 1772. A los 14 años se inicia como agente de bolsa, la misma actividad que realiza su padre. Gracias a esta incursión, logra acumular una fortuna considerable. Si bien procede de una familia culta, no es un académico, sino un hombre de negocios. Después de leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, se convierte en un apasionado autodidacta de la teoría económica de la época, traducida en su obra cumbre, Los principios de economía, política y tributación, de 1817. David Ricardo es testigo del desarrollo de la fábrica y de la producción maquinizada. Las fuerzas de la revolución industrial se han desatado de forma incontenible. El capitalismo se consolida definitivamente y se impone sobre los vestigios del régimen feudal. Con anterioridad a la revolución industrial, Inglaterra es una nación fundamentalmente agrícola. Allí todo se hace a mano. La tierra se cultiva a mano y a mano se fabrican las herramientas para cultivarla. La manufactura domina el campo y las ciudades. Hacia fines del siglo XVIII estalla la revolución industrial con epicentro en Inglaterra y desde allí se difunde hacia el resto de Europa occidental. El cambio en la técnica productiva que la caracteriza genera un gran impacto en la sociedad hasta entonces conocida, no solo en el nivel de producción alcanzado, sino también en las relaciones que establecen los hombres y las mujeres al desarrollar su actividad. Los cambios más importantes que se producen se vinculan con una innovación en la fuerza motriz utilizada. En 1769 se inventa la máquina a vapor y el mundo ya no volverá a ser el mismo. La máquina a vapor permite alcanzar niveles de energía y producción muy superiores a los conocidos. Esta se construye con hierro, y para fundir el hierro se utiliza carbón. De este modo, la nueva industria pasa a basarse en gran medida en el uso combinado del carbón, el hierro y el vapor. La manufactura, que se basa fundamentalmente en la reunión de trabajadores bajo un mismo techo y en la división de sus tareas, es desplazada por la gran industria. Las viejas herramientas manuales comienzan a ser suplantadas por la maquinaria. El sistema capitalista llega así a su madurez. Se expande el comercio de ultramar y se abren mercados en otros continentes. Inglaterra obtiene grandes ganancias y la acumulación de capitales en manos de sus mercaderes constituye una fuente de recursos que alimentará el gran salto de la industria. Este impulso productivo necesita de manos laboriosas que transformen las materias primas en productos finales.
La sociedad estaba compuesta por el campesino, el capitalista y el terrateniente. El campesino trabaja la tierra, el capitalista fabrica telas y el terrateniente vive de la producción de sus campos. Entre 1760 y 1840, el Estado inglés dicta las actas de cercamiento, que hacen obligatorio el cercamiento de las tierras. El campesino que vive por entonces en terrenos comunales en los que goza de derechos de pastura y recolección de leña y caza, debe abandonarlos. La misma suerte corren otros pequeños productores que no disponen de los recursos necesarios para cumplir con la ley. Todos ellos son expulsados a las ciudades. El terrateniente implementa las nuevas técnicas de cultivo que generan el aumento de la producción agrícola. Esto le permite prescindir de una gran cantidad de trabajadores en sus campos y abaratar sus costos. Además, con el gran crecimiento en la producción y exportación de textiles de lana, el terrateniente comienza a reemplazar parte de los cultivos por ganadería, actividad que también requiere una menor cantidad de trabajadores. La gran expulsión de campesinos y artesanos empobrecidos de las aldeas da nacimiento a una masa de hombres y mujeres que no dispone de tierras ni de maquinaria. Solo cuentan con su capacidad de trabajo y necesitan venderla para su subsistencia y la de sus familias. De esta manera, se incrementa la disponibilidad de mano de obra para la industria y los servicios. El capitalista se ve favorecido por la gran masa de hombres y mujeres que ofrecen su fuerza de trabajo para subsistir y por la expansión de los mercados. El campesino pasa a trabajar en la fábrica del capitalista. Como el salario que recibe por su fuerza de trabajo no alcanza para la subsistencia de su familia, la mujer y los hijos del campesino también se emplean en la fábrica. El aumento de la producción, ya que se incorporan mano de obra y de nuevas maquinarias, le permite al capitalista expandir sus mercados y acumular capitales. La gran industria modifica también las relaciones sociales de producción. Las máquinas marcan los ritmos de trabajo y esto genera una tarea más parcializada y repetitiva. El campesino y su prole, que ahora trabaja como operaria de una fábrica, pierden de vista el producto final de su trabajo. Se convierten en un engranaje más del sistema. El capitalismo comienza a mostrar su lado más oscuro. Los hombres, mujeres y niños empleados en las fábricas viven en condiciones de miseria extrema. Carecen de una legislación laboral que los proteja, trabajan por extensas jornadas y sin las condiciones de higiene mínimas. Manuel busca arrendar un campo para iniciar el cultivo de soja. Por eso se sienta a negociar con José. José tiene varias opciones para arrendar sus tierras a productores agropecuarios, por lo que decide sentarse a escuchar la mejor oferta. Si bien la renta que Manuel le ofrece es alta y satisface las expectativas de José, otro productor supera esta oferta y termina arrendando los campos también para producir soja. Esto desmoraliza a Manuel, quien empieza a dudar del éxito de su emprendimiento. ¿Manuel debe insistir con la producción agropecuaria o le conviene buscar otra actividad? Las teorías de David Ricardo podrán ayudar a Manuel. David Ricardo retoma una crucial pregunta planteada por Adam Smith. ¿Por qué los precios son lo que son? Para responder a este interrogante, Ricardo reconoce dos fuentes del valor de los bienes. Por un lado, el trabajo necesario para su producción y por el otro, la escasez o la relación entre la oferta y la demanda. Mientras Smith desestima la ley del valor trabajo, Ricardo dice que el valor del grueso de las mercancías depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Así, entonces, el precio de un bien está determinado por el trabajo que costó producirlo, pero también por lo difícil que sea conseguirlo. La mayor parte de las mercancías que conocemos se pueden reproducir a gusto. El fabricante de ropa, por ejemplo, puede llevar al mercado tantas prendas como desee. Basta con que adquiera las materias primas y contrate a los trabajadores necesarios.
El valor de estas mercancías y el de todas las otras que se puedan reproducir sin problemas depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Cuanto más trabajo requieren, mayor es su precio. En estas mercancías, las fuerzas del mercado pueden hacer subir o bajar el precio de su valor natural determinado por el trabajo incorporado, aunque solo temporalmente. El precio está regido por el trabajo incorporado. Pero existen otras mercancías que tienen características diferentes. No pueden reproducirse fácilmente o no pueden reproducirse en absoluto. Si una partida especial de vinos Merlot, cosecha 1983 de la región de Burdeos en Francia, es de 3 botellas y son 9 los amantes del buen vino que quieren comprarlas, los demandantes competirán por quedarse con la preciada bebida y harán subir el precio hasta valores que pueden no tener ninguna relación con el trabajo que requiere su elaboración. En este tipo de bienes, el valor se determina por la escasez. Su valor es totalmente independiente de la cantidad de trabajo necesario para producirlos. Pero estos son solo una pequeña parte del conjunto de bienes que se intercambian diariamente en el mercado. El grueso de los productos puede ser multiplicado mediante el trabajo casi sin ningún límite, por lo que su valor, dice Ricardo, se rige por el trabajo incorporado y luego se divide entre los ingresos de las 3 clases sociales: el salario de los trabajadores, la ganancia de los capitalistas y la renta de los propietarios de la tierra. Los debates sobre la distribución del ingreso son frecuentes y fundamentales en nuestra sociedad. Más allá de cuánto crece la riqueza generada por las sociedades, resulta clave observar quiénes son los que se apropian de esta mientras crece. ¿Qué porción reciben los trabajadores? ¿Cuánto los capitalistas? ¿Crecen más los salarios o las ganancias? La teoría de la distribución del ingreso es el aporte más original de la obra de Ricardo. Para llegar a ella, utiliza la clasificación de clases introducida por Smith: renta del terrateniente, beneficio del capitalista y salario del trabajador. A Ricardo le interesa fundamentalmente conocer la evolución de estos ingresos en el tiempo a medida que aumenta la población y, en consecuencia, el consumo. Ricardo asegura que los terratenientes ganan cada vez más. ¿Por qué? La renta es el ingreso que recibe el terrateniente Pedro por permitir el uso de la tierra que le pertenece. Como la tierra no es un bien ilimitado en cantidad ni uniforme en calidad, se paga renta por su uso. Como es lógico, la tierra que primero se cultiva es la que tiene mayor fertilidad y se encuentra bien ubicada geográficamente. A medida que crece la población, es mayor la demanda de alimentos. Entonces se hace necesario explotar nuevas tierras que tienen cada vez una menor calidad y gozan de una peor ubicación. Supongamos que, en la primera tierra que entra en producción, la más fértil, producir 1 tonelada de trigo requiere 15 horas de trabajo. Esta tonelada de trigo tendrá un valor equivalente a 15 horas de trabajo. Cuando se recurre a tierras de menor calidad o peor ubicadas que demandan mayor trabajo, deben emplearse 20 horas para producir 1 tonelada de trigo. Entonces el valor del trigo aumenta. Se cambiará ahora por mercancías que implican 20 horas de trabajo. El precio del trigo se determina por la cantidad de trabajo requerido en las tierras menos fértiles, ya que de otro modo estas parcelas no se explotarían. Sin embargo, esto afecta también al trigo producido en las mejores tierras, que aún requieren 15 horas de trabajo. El dueño de las mejores tierras en las que se puede producir en 15 horas recibirá un extra de 5 horas de trabajo, dado que el precio será el correspondiente a 20 horas. Esta es la renta diferencial de la tierra. El beneficio extraordinario siempre queda en manos del terrateniente y no del capitalista, que realiza las inversiones en galpones, abonos, cercas y muros necesarios para poner la tierra en producción. Los capitalistas compiten entre sí y el que se beneficia de esta competencia es el terrateniente.
Ricardo considera que el salario de los trabajadores tiende a ubicarse en un nivel que alcanza solo para cubrir las necesidades de subsistencia del obrero, ni más ni menos. Este mínimo de subsistencia depende del precio de los alimentos, de los otros productos necesarios para vivir y de las comodidades para el sostén del trabajador y su familia. Es decir, depende de la idiosincrasia de un país y de su grado de desarrollo, por lo que es más elevado en Inglaterra que en India o México. Según Ricardo, los salarios pueden elevarse transitoriamente por encima de este mínimo, pero esta situación no puede prolongarse. La mejora del nivel de vida de los obreros originaría nuevos nacimientos, lo que aumentaría la competencia entre los trabajadores, reduciendo el salario. En este momento histórico, Carlos, que es obrero, debe gastar la mayor parte de su salario en alimentos. Por lo tanto, el precio del trigo es un determinante central del salario. Cuando crece la población y por lo tanto la necesidad de alimentos, es preciso explotar tierras cada vez menos fértiles. Para que esto ocurra, debe crecer el precio del trigo y en consecuencia los salarios. De otra manera, los trabajadores no lograrían subsistir y los capitalistas no encontrarían quienes trabajasen en sus fábricas. ¿Pero es este salario realmente mayor? ¿Puede el operario comprarse ropa nueva o cenar con vino? Con ese salario mayor, los trabajadores podrán comprar la misma cantidad de alimentos que antes. Su situación no mejora, ya que su salario real no se modifica. Ricardo afirma que el terrateniente se reserva los beneficios del progreso. A medida que el precio de los bienes agrícolas se incrementa, los salarios de los trabajadores aumentan para permitirles subsistir junto a sus familias. Estos salarios deben alcanzar para comprar el cereal a un precio mayor. Como los salarios aumentan, los beneficios del capitalista caen. ¿Por qué aumenta el precio de los cereales y la renta, lo que provoca un crecimiento de los salarios y una caída de las ganancias? Ricardo adjudica este fenómeno a las barreras proteccionistas a la importación de cereales, que permiten mantener alta la renta de la tierra y afectan a los poderosos industriales ingleses. Siempre que esté prohibido importar trigo de otros países, la necesidad de cultivar tierras de peor calidad llevará al aumento del precio del trigo. Esto beneficia a los propietarios de las tierras y perjudica al resto de la sociedad. Ricardo se opone al poder de los terratenientes y afirma que sus intereses están en oposición al interés general de la sociedad. Como remedio contra el aumento de la renta, propone el libre cambio, que en lugar de cultivar las tierras viejas, estrechas y gastadas de Inglaterra, se importen cereales provenientes de las tierras jóvenes e intactas del Nuevo Mundo, que producen a menor costo, como Argentina. Luego de una larga batalla por el libre cambio, la burguesía vence. Logra la abolición de las leyes sobre el trigo. La reforma realizada por el Parlamento inglés en 1831, que anula el impuesto aduanero sobre la importación de granos, significa la victoria de los capitalistas industriales sobre la aristocracia terrateniente inglesa. Ricardo hace un aporte relevante al analizar las causas por las que existe el comercio internacional. ¿Por qué los países les compran y venden a otros en lugar de producir ellos mismos todos los bienes que necesitan sus habitantes? Esto se debe a que las naciones cuentan con distintas ventajas para la elaboración de bienes diversos. Si existe libre cambio, es decir, si no hay impuestos y barreras a la importación y exportación, cada país, dice Ricardo, se dedica a aquellas actividades que son más beneficiosas para él. La Argentina de entonces, por ejemplo, se dedica a la producción de bienes primarios para exportación e importa productos industrializados. Inglaterra vendría a ser el taller, Argentina la granja. La inserción internacional de nuestro país lo lleva a explotar sus ventajas comparativas naturales para responder a las necesidades de la metrópoli. Dada la extensión del territorio,
Su escasa población y el clima adecuado en la región próxima a los puertos, se desarrolla fácilmente la cría de ganado y se extiende el cultivo de cereales. Así, hacia la segunda mitad del siglo XIX, Argentina se incorpora al comercio mundial como un importante exportador de alimentos y materias primas agropecuarias en un modelo de desarrollo conocido como modelo agroexportador. Las obras de infraestructura necesarias para poder sostener este modelo, como los puertos y los ferrocarriles, se realizan con préstamos e inversiones extranjeras, mientras que se importan los insumos industriales y distintos bienes de consumo popular que no se producen en el país. Inglaterra, potencia hegemónica de entonces, se constituye en el principal mercado para nuestras exportaciones y en la principal fuente de financiamiento externo y de inversiones. Ellos logran impulsar su proceso de industrialización gracias a nuestro aporte de materias primas y alimentos baratos. La teoría de Ricardo justifica esta división internacional del trabajo y asegura que garantiza el mayor bienestar para todos. ¿A qué se refiere Ricardo con las ventajas comparativas? Aunque un país sea el más eficiente del mundo en la producción de distintos bienes, ¿le conviene especializarse en la producción de aquellos que elabora relativamente mejor e importar el resto de los productos? De modo que el comercio sea posible, comenta Ricardo, la ventaja de dos países debe encontrarse en bienes distintos. Si para ambos países fuera más fácil producir cereales que tejidos, el intercambio no existiría. No les convendría especializarse en ninguno de los dos bienes. Ricardo dice que la especialización de Argentina en trigo y la de Inglaterra en tejidos beneficia a ambos. Tanto Inglaterra como Argentina ganan con el comercio si se dedican a aquellos bienes en los que son más eficientes. ¿Por qué? Si Inglaterra produce tejidos y los exporta e importa trigo de Argentina, obtiene más tejidos y más trigo de los que obtendría si produjera ambos bienes. Según David de Ricardo, en condiciones de libre cambio, se establece una división internacional del trabajo bajo la cual cada país se especializa en producir aquellos bienes en los que posee ventajas comparativas. A Argentina le conviene entonces dedicarse a la producción de bienes agropecuarios, que es la actividad que realiza en forma relativamente más eficiente, e importar del resto de los países los demás bienes. David Ricardo siguió siendo hasta 1870 el mayor inspirador, después de Smith, de la economía política. La ley del valor trabajo fue inmediatamente sometida a discusión. De la teoría de Ricardo se derivó una oposición objetiva de intereses entre los trabajadores y los capitalistas que explicaba la lucha de clases. La teoría del valor parecía implicar que el trabajo era la única fuente del valor, por lo que demostraría la explotación del trabajo. También introdujo un conflicto distributivo objetivo. En la sociedad capitalista, todo aumento en los salarios produce una caída en la ganancia, a menos que se incremente la productividad. Manuel decide continuar con su emprendimiento sojero. Amplía la búsqueda de terrenos y, ayudado por la expansión de este cultivo, encuentra unas tierras aptas en el norte del país. Como estas tierras no son tan fértiles como las de José y están alejadas de los puertos marítimos, la renta es menor, por lo que Manuel finalmente puede llegar a un acuerdo con el dueño de estas e iniciar el cultivo. Por otro lado, Manuel tiene que invertir más dinero en las diferentes etapas de la producción, ya que las condiciones y ubicación de las tierras lo obligan a realizar un trabajo más arduo. Sin embargo, ahora Manuel es consciente de que, gracias a las ventajas comparativas de Argentina en la producción agropecuaria, su emprendimiento tendrá éxito. Como el precio internacional de la soja se calcula según tierras menos productivas que las de Manuel, él sabe que una buena producción le asegura ganancia. A su vez, las condiciones internacionales del comercio de soja y la demanda de los países emergentes amplían aún más las posibilidades de progreso de Manuel. Mientras tanto, desde su campo, José el terrateniente hace cuentas en silencio y disfruta de los beneficios extraordinarios que
que sus tierras heredadas le proporcionan en un país donde la actividad agropecuaria marca el ritmo de la economía. Ok, primero comentarios, chicos, de lo que observaron y lo que hemos hecho lectura. ¿Cómo entendieron a David Ricardo? Hay la teoría de la renta de la distribución, los salarios, efecto de los salarios, qué pasa cuando aumenta la población, los costes de producción. Dale, a ver, ¿qué comentarios surgen de lo que se planteó el día de hoy? Miguel. Hola, profe. Bueno, yo en el video lo que me llamó más la atención fue lo que mencionó de la población. Entre más población hubiera, mm, los, bueno, los alimentos en el ejemplo que nos estaba dando, pues iban a ser pues, menores, no iban a alcanzar a satisfacer a todas las personas. Entonces, mm, los costos de estos pues se iban a elevar y iba a ser como que no todas las personas con esa alza de los precios pues los pudieran adquirir. Y qué otra cosa, también me llamó la atención la parte que mencionó de las tierras, porque pues al final sí, cada tierra pues es diferente y pues se va a sembrar lo mismo, ¿no? Pero me llamó que el hecho de que una tierra no sea tan buena para sembrar soja y, y por esto sube el precio, la, la cosecha de la tierra que sí es buena también tenga esa alza de precios y pues mm, simplemente por ser buena y que la otra no lo es tanto, ya tiene más ganancia. Claro, y ahí la crítica del capitalista era que las tierras no deberían de pertenecer ya a los terratenientes, ¿no? Porque obviamente los beneficios del incremento del precio a razón de la escasez, bueno, a razón de la infertilidad de algunas tierras que generan el alza de los mismos, se queda el beneficio del terrateniente y no el capitalista. ¿Vale? Eso es algo que también llama la atención. Sí, claro, esta relación entre el aumento de la población pues tiende a pensar al capitalista que obviamente tiene que ofertar una mayor cantidad de trabajos para que la población, quien demande los trabajos, se adentre al ámbito productivo y pueda cubrir sus necesidades a través de una remuneración desde el enfoque del salario. Solamente que el capitalista obviamente tiene que invertir más en ofertar, ¿no? Y promover todas estas organizaciones o actividades económicas para que se pueda emplear el asalariado. Entonces, aquí se maneja una ley de hierro, perdón, que es la ley en donde pues establece topes máximos de salario y ese tope máximo de salario es el cual le pueda permitir al trabajador solamente su subsistencia, ¿vale? Lo que es la subsistencia de él y de su familia. Porque si el salario incrementa, los rendimientos decrecen, es decir, la utilidad que recibe el capitalista va a decrecer, ¿no? Es menos. Por lo tanto, se tiene que mantener una cuestión salarial a razón de lo mínimo para que los trabajadores puedan vivir. Ahora, si bueno, en relación del el salario, bueno, tiene una manera inversa, ¿no? A las ganancias. Entonces eso va a generar que las ganancias varían pues, de manera inversa a razón a los sueldos, ¿no? Ya estos se van a ver afectados si crecen o incrementan
Y si se reduce, pues a lo mejor el beneficio aumenta, ¿no? Entonces, ok, bien. Bien, Miguel. ¿Qué más les llama la atención, chicos? ¿Qué otra parte? Carmen. Pues me llamó la atención la relación que existe entre el salario, la mano de obra, los costos de los productos y, y lo de la población también, porque como usted dice, si existe, si aumenta o baja, dependiendo de la situación, puede que el, el trabajo aumente o baje. Y no sé, eso es interesante, esa relación es interesante. Ok, bien. Entonces, bueno, estamos en la postura aquí de que esto aumenta en la tarifa de granos, ¿no? Tiende a aumentar los precios, por ejemplo, de la renta de los campesinos. Y esto obligadamente, si se da la posibilidad de que el Estado intervenga en la regulación de la arancelaria sobre la importación de algún bien, va a generar que los rendimientos o las ganancias de los capitalistas decrezcan, ¿no? Por tal motivo, aquí se sigue correspondiendo a lo que es el dejar hacer y el dejar pasar, ¿sale? Se permite el liberalismo económico, la no intervención del Estado, ¿sale? Ya sabemos que los salarios están a razón del interés del capitalista y que hay una teoría de la renta, ¿no? Donde se va a analizar las diferencias de la renta entre los que poseen las tierras y los trabajadores. Obviamente esta diferencia va a ser analizada por Karl Marx y ahí va a ser un análisis sobre cómo la distribución del ingreso no es equitativa. Por tal motivo se queda solamente en la mano de los capitalistas o bueno, en lo que fue en este contexto de los terratenientes y no permite realmente el desarrollo del asalariado, del trabajador que vende la fuerza de trabajo. Este es el que queda mayormente castigado y de ahí va a salir una teoría del valor, ¿no? En donde lo más importante se concentra en la producción de mercancías. Pero bueno, aquí viene todo lo que es el origen en los aportes tanto de Adam Smith y David Ricardo, los cuales van a ser criticados. Claramente esta teoría de valor del trabajo, desde el enfoque de David Ricardo, tiene un impacto sobre los precios, ¿vale? Entonces toma como consecuencia la escasez y el trabajo pasado para determinar el valor de los bienes, o sea, los precios. Entonces, hay algo también interesante, como ustedes lo comentan, se considera desde el enfoque de David Ricardo que si incrementa la población, esto va a traer una necesidad de claramente incrementar la cantidad de producción derivada de que estos habitantes pues necesitan cubrir necesidades, ¿no? Que son alimenticias y esto tiende a incrementar los costos de la producción. Ya lo vimos desde el enfoque de la tierra, si es más alto, se incrementan los precios y entonces el capitalista está obligado a incrementar los salarios o los salarios, ¿no? A razón de que la gente pueda pues seguir viviendo, ¿vale? Porque no es que se incremente el salario nominal, ¿sale? Sino realmente el salario real solamente les permite consumir lo que siempre han consumido para su mínima subsistencia, que es lo que dictamina. David Ricardo nos hace ver otras variables, ¿sale? Algunas otras interpretaciones. Claro que su obra es mayormente compleja, pero ahorita con esto hacemos un contraste con lo que fue Adam Smith, que lo maneja en una teoría muy simple, muy autorreguladora, muy perfecta. Aquí David Ricardo ya hace un contraste totalmente diferente, ¿no? Donde sí hay fluctuaciones y depende de muchas variables las decisiones económicas. Eso era lo que me interesaba. Bien. ¿Qué les dejo de tarea? Ahora ustedes van a investigar lo que es la corriente marxista. ¿Sale? Van a llenar ese cuadrito, ¿sale? Y lo que ustedes van a hacer, van a tomar apuntes, van a hacer un resumen, ¿sale? La intención es que en la siguiente sesión ustedes sean quienes me platiquen la corriente del pensamiento económico de Karl Marx, que es el marxismo. ¿Sí queda, chicos? Sí, perfecto. Sale. Entonces ya nada más, a ver, ¿qué me faltó? Miguel, pues somos lista. Profe, una disculpa por haber entrado tarde. No te No, preocupes.
A mí me pasó Esta semana no fue mi semana con la compu y el internet. No te preocupes, a mí me pasó, no me acuerdo, creo que el martes o miércoles. No agarraba y no agarraba. Y lo que pasa es que nosotros supuestamente nos supervisan si estamos o no estamos. Imagínate, me falló el internet, que a esa hora haya entrado la persona que checa si estoy dando clase o no, y yo no estaba conectado, y es todo un relajo, ¿no? Y bueno, es un factor que no podemos controlar. O sea, ya hasta después, y luego no tenía saldo, imagínate. Quiero entrar desde mi celular y el saldo se ha agotado. Y luego, si no tienes internet, no puedes accesar a las aplicaciones del banco para hacer la transacción de que te ponga saldo. Entonces, bueno, pues ya ni modo, se entiende, nos pasa a todos. Pero ya quedó. Vale, chicos. Muchas gracias, profe. No, no hay de qué, Miguel. Recordarles, si alguien faltó subir sus calificaciones en la tablita de las tutorías de Excel, si alguien me faltó, por favor, llene lo que son sus calificaciones. ¿Sale? Fue lo que trabajamos en tutorías. Esa tablita de Excel en donde ponen sus calificaciones y la observación o el comentario de por qué en algunas salieron bajos. ¿Sale? Si alguien faltó, por favor, llene esa parte. Sale, chicos. Ya saben, de tarea hay que llenar el marxismo y me van a platicar ustedes sobre la corriente del pensamiento económico marxista. Que tengan bonito día. Nos estamos saludando la otra semana, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bonito fin de semana. Igualmente, pásenla bien, chicos. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, Caro.